Y quiero compartir con ustedes es una historia que está en Josué capítulo 6. Vamos a ver 6, 7 y 8. Lo voy a parafrasear, me voy a ir, lo arreglé de tal manera que nos podamos ir un poco rápido. Hay algunos textos que quizás no toque, algunos puntos que a lo mejor no los toque, pero porque no están dentro de lo que quiero hablar, pero igual voy a tratar bueno, y la idea es que traen sus Biblias, porque hoy vamos a leer un poquito las escrituras, un poquito nada más por entrar en contexto. ¿Les parece si hacemos una oración? Vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano, para que no te distraigas. Inclina tu cabeza como una señal de respeto hacia Dios. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana. Reconocemos, Señor, que este tiempo es tu tiempo y que es tu voluntad, Padre, que nos reunamos a escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos recuerde tus palabras, que nos guíe a toda verdad y que no permita que ninguna palabra ociosa o vana salga de mis labios, sino toda aquella que sea para edificación de mis hermanos en esta mañana, Señor. Usa mis labios, Señor, si es tu voluntad, Padre, usa mi mente, mi corazón. Quiero ser un instrumento en tus manos, Padre, para que sea de edificación esta mañana, mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al capítulo 6 de Josué, en el versículo 1. Nos habla de Jericó, la toma de Jericó. Dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La ciudad de Jericó fue construida miles de años antes de que naciera Josué, ya que era una de las ciudades más antiguas del mundo. Sin embargo, esta sería la primera ciudad que Israel atacaría y su destrucción infundiría temor en los habitantes de Canaán. Vamos a continuar con la historia. Verso 2. Sígame con su vista, por favor. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de nuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad.
os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro que sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios le había dicho a Josué, mejor dicho, Dios le dijo a Josué que ya le había entregado a Jericó. ¿Sí? Aquí en el versículo 2 vemos que dice, mas Jehová dijo a Josué, ¿verdad? Dios le había dicho a Josué que ya le había entregado al enemigo, y que su enemigo era, ahora sí que el enemigo ya había sido derrotado. Aquí hay algo que es interesante, hermanos. ¿Cuánta confianza debió haber tenido Josué cuando salió a la batalla? Los cristianos también luchamos contra un enemigo derrotado. Nuestro enemigo Satanás ya fue derrotado por Cristo. ¿Sí? Por eso decía, ¿cuánta confianza debe haber tenido Josué cuando salió a la batalla? Josué salió confiando totalmente en la victoria anticipada que Dios ya le había dado. ¿Sí? Nosotros, al igual, estamos en una lucha ya ganada, anticipadamente tenemos la victoria. En Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, aquí lo voy a leer, a vernos un poquito así rápido. En Romanos 8, 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni el diablo y sus demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora aquí adelante en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que él vino a destruir el imperio de la muerte, o sea, al diablo, ¿no? Lo destruyó, lo destronó. Aquí adelantito en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aunque todavía batallamos a diario, mis hermanos, y el pecado se practica desenfrenadamente en el mundo, tenemos la seguridad de que la guerra ya ha sido ganada. Hay algo que quiero enfatizar aquí rápidamente, es con relación a la práctica del pecado. Los cristianos, si bien seguimos pecando por omisión o por comisión, pero ya no practicamos el pecado. Esa es una de las cosas que como personas nacidas de nuevo tenemos que considerar, que una de las cosas que se desvanecieron una vez que llegamos a Cristo fue el poder del pecado en nosotros, ¿sí? La esclavitud del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Es una de las cosas que 2 Corintios 5:17 dice, ¿no? De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que se desvanece? Precisamente el poder del pecado en nosotros, ¿sí? Pues que los cristianos ya no debemos practicar el pecado. En el mundo hay pecado y se practica desenfrenadamente, pero los cristianos tenemos la seguridad de que la guerra ya ha sido ganada. Así es que no hay por qué atemorizarse del poder de un enemigo derrotado, porque podemos vencerlo por medio de la victoria de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué le dio Dios a Josué todas estas instrucciones detalladas para la batalla? Dice que algo que es importante ver y que vayamos notando a medida que vamos desarrollando la historia, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, cómo Dios tiene cuidado de sus hijos y siempre nos va dando dirección, siempre la intención de Él es darnos dirección y darnos una formación y darnos un lugar, ahora sí que por dónde caminar, ¿no? Aquí, ¿por qué le dio Dios a Josué todas estas instrucciones detalladas para la batalla? Primero, porque Dios quería asegurarse de que fuera claro e innegable que la victoria sería causa de él y no de las armas o de la destreza de Israel, ¿sí? Algo que nos debe quedar claro es que Dios siempre va a buscar toda la honra y toda la gloria para él. Él siempre va a asegurarse y nos va a dejar claro e innegable que si somos vencedores, la victoria viene por su causa. Somos vencedores por causa de Él, no por causa de nuestra, ahora sí que de nuestras armas, de nuestra destreza, de nuestra fisonomía, de nuestra ecuanimidad, ni de nuestros talentos, ni de nuestras habilidades. Siempre tenemos que entender esto. Por eso fíjense bien, los sacerdotes que cargaban el arca iban delante de los israelitas a la batalla y no los soldados. El arca representaba la presencia de Dios. Los sacerdotes eran los que ministraban al pueblo. Pero aquí, curiosamente, quien iba adelante era precisamente el arca y los sacerdotes. Los soldados venían en la parte de atrás. Ahora, el método que Dios utilizó para tomar la ciudad aumentó el temor que ya se sentía en Jericó. Aquí en el capítulo 2, en el versículo 9, hay una referencia. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En algún momento no se había usted dado cuenta que la presencia de Dios en nosotros produce miedo a algunas personas. Dice que esta gente dentro de Jericó ya tenían miedo por causa de los israelitas. Entonces Dios estaba aprovechando precisamente ese pánico que ellos estaban comenzando a tener para desarrollar su plan estratégico, ¿sí? Porque fíjate, esta extraña maniobra militar fue una prueba de fe de los israelitas y de su disposición para seguir a Dios en todo, ¿sí? Dios va a utilizar métodos en nuestra vida que ni idea tenemos. Aquí Él está utilizando el temor, el miedo de los cananeos, de esta gente, infundirles temor para cuando viniera el momento preciso, fuera mucho más fácil. Era una maniobra extraña militar, pero esto estaba poniendo a prueba la fe del pueblo de Israel. Y estaba viendo la disposición, de esta manera, Dios viendo la disposición de su pueblo, qué tan dispuestos estaban a seguirlo en todo. ¿Sabes? Dios siempre va a probar nuestra fe, Dios siempre va a demandar de nosotros esta disposición. ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecer? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda hacer? Porque fíjate, hacer sonar los cuernos tenía un significado especial, ya que estos eran los mismos que se usaban en las fiestas religiosas. O sea, ¿qué congruencia tendría en un momento a decir, pues van a la guerra y van los sacerdotes delante, va el arca de pacto delante y van sonando las cornetas, ¿no?
¿Cuál era la idea? La idea es que de esta manera ellos recordarían la victoria que vendría del Señor y no de su poderío militar. Mira, aquí tengo una referencia en Números capítulo 10, en el verso 9, precisamente que esto era algo común para el pueblo de Israel. Sin embargo, pues que probablemente ellos no sabían que Dios lo iba a utilizar para darles una victoria sobrenatural. En Números 10, versículo 9, dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la idea de que Dios le dio todas estas instrucciones a Josué para la batalla? Asegurarse que les quedara claro y que no dudaran que la victoria habría venido por causa de él. ¿Sí? Un método extraño quizás que Dios utilizó para tomar la ciudad y aumentar el terror que ya se sentía en Jericó. Y la maniobra extraña, esta maniobra extraña militar que Dios hace, ¿no? Que hace que suenen los cuernos, que vayan por delante, porque de esta manera el pueblo recordaría que la victoria vendría del Señor. En 2 Corintios 10:4, esta referencia aquí rápidamente que quiero que veamos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? O sea, Dios siempre va a buscar que nosotros tengamos presente que la victoria viene por medio de Él. Continuamos leyendo aquí en el versículo 21 de Josué 6. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Ahora, ¿por qué exigió Dios que los israelitas destruyeran todo lo que había en Jericó? Excepto a Rahab, la ramera, y ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que Dios les diera esta orden? ¿Sí? Fíjense, Dios aplica un castigo severo, pero realmente severo, en contra de la perversidad de los cananeos, ¿sí? Porque esta clase de juicio requería que todo fuera destruido. En Deuteronomio capítulo 7, aquí atrásito, en el versículo 15, viene una referencia, dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vinieron tus ojos que vieron tus ojos, y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren, los que hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco,
no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y aquí adelantito en el capítulo 13, aquí mismo de Deuteronomio, en el versículo 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta de tal que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre y nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de tu Dios. Obediencia, finalmente, ¿no? El libro de Deuteronomio es la segunda vez que Dios le repite la ley al pueblo de Israel. La primera vez lo vemos en a Moisés y a su pueblo. Dios les da los mandamientos, sus estatutos, y luego por segunda vez a Josué y a la descendencia, ¿no? A sus descendientes. Era importante que el pueblo entendiera los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque fíjate bien, ¿cuál era la razón de que Dios le entregara una tierra a Israel? Una tierra que ya estaba habitada. Los cananeos, los jebuseos, los fereceos y todos los feos, ¿verdad? Que estaban ahí. Había que exterminarlos de la tierra, había que borrarlos de la faz de la tierra. Esa era la intención de Dios, ¿sí? Porque a causa de sus prácticas malvadas y de su gran idolatría, los cananeos constituían una fortaleza de rebelión en contra de Dios. O sea, no era un simple pueblo ahí que había que derribar, no, no, es que ellos constituían una fortaleza de rebelión en contra de Dios. Ahora, fíjate, yo hace tiempo, yo, pues hace muchos años, ¿no? Yo soy de las personas que cuando algo me hace ruido, le busco hasta encontrar por qué. Y yo decía, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué le quitó la tierra a esa gente que estaba ahí? Y un día me puse a investigar y no, dije sí, sí. Ellos eran muy perversos en su adoración, adoraban vaginas, adoraban penes gigantes, estaban muy pervertidas en sus prácticas, eran prácticas malvadas que ellos ofrecían como adoración a sus dioses paganos, y eso era algo que Dios lo abomina. Por eso cuando Dios le da esa tierra, les da una instrucción precisa, ¿no? No toquen nada del anatema porque todo lo que está ahí está maldito. Ahora, todo lo que era contrario a la vida recta que Dios requería, debía ser eliminado. Todo, absolutamente. Y de no ser así, afectaría a todo Israel como un cáncer. Y esto lo vemos descrito en el libro de los jueces, ¿no? Ahí con calma lo puedes analizar y te vas a dar cuenta de esto. Era un cáncer. De Jericó solamente se salvaron unas cuantas personas y algunos artículos.
pero fueron casos especiales. Rahab y los de su casa se salvaron porque ella tuvo fe en Dios y ayudó a los espías israelitas. Esa fue la razón por la que Dios les dijo a Rahab y a su familia, a esos déjamelos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito de Dios en todo esto, mi hermano? Que la fe y la religión del pueblo se mantuvieran sin contaminación. Sí, porque Dios no quería que el botín le recordara a Israel de todas las costumbres de los cananeos. Dios desea que nosotros también seamos puros, mi hermano. Por eso la escritura dice, sed santo porque yo soy santo. Si comenzamos una nueva vida con Dios, entonces debemos cambiar nuestra conducta. Ahí es donde y yo siempre hago un énfasis, ¿no? Aunque nos cueste trabajo y aunque gastemos un poquito de más saliva, hay que dejar claro que somos cristianos nacidos de nuevo. Sí, porque cualquiera se considera cristiano. Y aunque le vaya a otro equipo, ¿no? Aunque su adoración no sea exclusiva para Jesús, pero se consideran cristianos. O aunque nieguen la deidad de Jesús, pero se consideran cristianos. El punto es que el cristiano debe ser nacido de nuevo. La esencia del cristiano, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Porque Dios desea que nosotros también deseamos puros, mis hermanos. O sea, no debemos permitir que el deseo de ganancias personales nos distraiga de nuestro propósito espiritual. También debemos deshacernos de cualquier objeto que nos recuerde de una vida pecaminosa, ¿sí? De una vida de rebelión contra Dios, ¿sabe? A veces nos ponemos a platicar ahí con los amigos, comenzamos a recordar el pasado. No, ¿te acuerdas cuando robamos a la viejita y hicimos, volvimos y nos metimos allá y y ja, 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 y risa del pasado? ¿Sabes? Estamos dándole la gloria a Satanás cuando recordamos el pasado y cuando nos gozamos de lo que hicimos en el mundo anteriormente. Es como si le estuviéramos dando la gloria a Satanás. Nosotros debemos de tener bien en cuenta, bien en claro, que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas, del poder del pecado que actuaba en nosotros y nos hacía servidores del enemigo. Le servíamos porque Él tenía control sobre los de nosotros, ¿sí? Pero eso nos constituye enemigos de Dios. Por eso fíjate que algo llamó mi atención con relación a esto de los cananeos. Ellos constituían una fortaleza de rebelión en contra de Dios. La escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa palabra constituir habla de algo legal, habla de fundamentar algo legal. O sea, imagínate que legalmente eres un enemigo de Dios por el hecho de hacerte amigo del mundo, por el hecho de tener un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Te constituyes un enemigo de Dios. O sea, algo que es terrible es que debemos deshacernos también, mis hermanos, de todo lo que sea contrario a Dios, todo lo que represente una rebelión contra Dios. A lo mejor tenemos cosas en casa que pensemos que no pasa nada. Analízalo. Analiza si está en la voluntad de Dios, si es de Dios que tenga ciertas cosas que traen recuerdos del pasado, que es más, ¿sabes qué? Me voy a ir, es un pensamiento personal, no lo hagan doctrina, pero a veces tenemos cosas que compramos robadas y aquellas cosas robadas son del anatema, son cosas malditas que traemos a casa. Entonces tenemos que tener cuidado también con todas las cosas que traemos a casa, ¿sí? En el verso 26, aquí continuando con Josué,
Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Sabe, hermano? Esta maldición se cumplió. En Primera de Reyes 16:34 dice que un hombre llamado Hiel reconstruyó la ciudad de Jericó y en el proceso murió su hijo mayor y su hijo menor. O sea, cuando Dios da una palabra, Dios la comprueba. Cuando Dios decreta una acción, Dios la cumple. Aquí lo puedes ver en Primera de Reyes 16:34, ¿verdad? Dice claramente, se cumplió exactamente. Quiere que lo veamos. Primera de Reyes 16:34. Estoy leyendo en Reina Valera, mis hermanos. Dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram. Su primogénito echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esta maldición se cumplió, hermano. Ahora, entramos al capítulo 7, en el versículo 1. Dice el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El anatema se refiere a la ropa, al ganado y a todo el botín que Dios le había dicho a Israel que destruyera cuando conquistara Jericó, ¿verdad? Eso lo vimos aquí atrás en el capítulo 6, en el verso 17 al 19, ¿verdad? Lo vimos claramente que Dios le había dado instrucciones de destruir todo, todo porque era del anatema. Voy a releer nada más el verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Queda claro? Tomar estas cosas era una ofensa muy seria, porque desafiar una orden explícita de Dios, mis hermanos, traía juicio. No podíamos a la ligera tomar las cosas, es más, ni hoy podemos a la ligera tomar los mandamientos de Dios. Como por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Es una orden ligera? No, es un mandamiento del Señor. ¿Es una sugerencia? No, es un mandamiento, es una orden. Y las órdenes son para hacerse, para respetarse, para acatarse. No son para ponerse en duda ni para restregarse. No, eso no me parece a mí, no. Es una orden. Así es que tomar estas cosas representaba una ofensa muy seria, ya que desafiar una orden explícita de Dios traía condenación. Mira aquí en Deuteronomio 20, el verso 16 al 18, voy a mostrar una referencia. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, y a todos los feos, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahí estaba clara la instrucción, ¿no? Clarísima. No podías dejar nada y no podías, me caen bien, dale chancecita, no. No, mi hermano, porque mira, nota las consecuencias del pecado de Acán, ¿sí? En el capítulo 7, en el verso 5, dice que muchos hombres murieron. Dice, y de los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. A ver, vamos agarrando la onda despacito. Israel viene de una victoria contundente. Dios le entrega Jericó de una forma sobrenatural. Los muros se derribaron, el pueblo entra, toma posesión de la tierra, ¿sí? De una manera extraordinaria, sobrenatural, ¿sí? El pueblo fantástico, fabuloso, emocionado por como Dios les había entregado ese pueblo, esa tierra, pero ellos habían dejado de lado una instrucción explícita que Dios les había dado. No toquéis nada del anatema para que no seas anatema y para que el pueblo no fuera anatema también. La palabra anatema dice maldito, ¿no? Lo que Dios no quería es que nadie saliera maldecido ni tocara maldición, ni el pueblo se convirtiera en maldito por la desobediencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Acán? Primero, muchos hombres murieron de Israel. Segundo, el ejército de Israel se paralizó por temor. ¿Qué dice que pasó? Dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ay, ¿sabes que una de las cosas más tremendas del temor es que paraliza? Si el temor llega a tu vida y te paraliza, pues no vas a continuar, ya no vas a seguir adelante. Ellos dicen que desmayaron, se sintieron terriblemente agotados, derrotados por la consecuencia del pecado de Acán. Todo el ejército se paraliza por temor. Ahora, fíjate la reacción de Josué en el versículo 7. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre toda la tierra, de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Wow, ¿sabes? José, Josué cuestionó a Dios. ¿En algún momento le ha pasado esto, mi hermano? ¿En algún momento se ha puesto igual que José? ¿Qué? A veces leemos a los hombres de la Biblia y pensamos que ellos eran que súper especiales, ¿no? Que era gente superior a nosotros, pero en realidad no es así. La verdadera realidad es que ellos eran tan indefensos, tan ilimitados como tú y como yo, con un poder limitado, con muchas cosas, arrogancia, con desánimo, con tantas cosas como los tenemos tú y yo hoy en día. La verdad a mí esto me ha llegado mucho, muy personal, porque sí se pone uno así. Hay momentos en que cuestionamos a Dios, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué nos mandaste? ¿Qué? Fíjate, cuando yo llegué aquí, hace 23 años, fui a hablar con el director del Cerezo y me dijo, no lo voy a dejar entrar. ¿Qué va a hacer? Ya que me platicó que regaló su casa y su negocio y que se vino para acá, ¿qué va a hacer? No lo voy a dejar entrar. Y yo dije, ah, caray. Cuando me di la vuelta y salí de ahí de la oficina del director, dije, se equivocó Dios. Me mandó a la cárcel y no me van a dejar entrar. ¿Y saben qué hice? Lo que acabo de leer en Josué 6. Comencé a correr alrededor del cerezo. Esto mi esposa se los puede decir que yo hice eso. Y dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? No aguanta. Yo vi que Dios había tumbado unos muros
de una manera sobrenatural y yo estaba pidiendo a Dios que los muros se cayeran. Obviamente no se cayeron físicamente, pero tiempo después, incluso Beto fue el que me comunicó en el velorio de la mamá de Hilario en Guadalajara. Ya no mandes más cartas, porque ya te van a dejar entrar y van a celebrar un convenio contigo. Gloria a Dios. Sí, se cayeron los muros de la imposición, ¿verdad? De no permitirme el ingreso. Ahora, otra cosa, mis hermanos, Josué cuestionó a Dios. En el versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabe? Dios retiraría su presencia del pueblo. Esa era otra de las consecuencias terribles para Israel. Dios les estaba demandando aquí algo. Si no obedeces, si no haces lo que yo te estoy indicando, no cuentes más con mi presencia. Ahí está, ¿no? Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Wow. ¿Sabe? Nosotros hoy entendemos que el pecado interrumpe nuestra relación con Dios, ¿verdad? La muerte significa separación. Y cuando nosotros pecamos, quedamos separados de la presencia de Dios. Casi que en automático, ¿eh? Aunque no nos damos cuenta muchas veces, pero nuestra vida comienza a enfriarse paulatinamente. Paulatinamente te empiezas a alejar de Dios, paulatinamente empiezas a atender otras cosas que a Dios no le agradan, paulatinamente te empiezas a alejar y alejar y alejar por estas consecuencias. Dios retiraría su presencia del pueblo. ¿Sabe lo más terrible, mi hermano? El juicio de Dios sobre Acán y su familia y todas sus pertenencias. En el verso 24, aquí el capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Juicio. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto, aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación. ¿Sabe, mi hermano? Josué y los ancianos rasgaron sus ropas, se echaron polvo sobre la cabeza en señal de un profundo duelo ante Dios. Estaban confundidos por la derrota que experimentaron en la pequeña ciudad de ahí, después de haber tenido una victoria espectacular en Jericó. ¿Sabe? Es algo de lo que llama mucho mi atención. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien calientitos, bien llenos, vamos con todo, pero perdemos de vista algo? Yo escuché una vez a alguien que dijo, el pecado acariciado, solapado, consentido, tarde que temprano te va a destruir. Por eso cuando Dios demanda, deja todo, se refiere a todo, totalmente. Por eso cuando los ancianos y el pueblo de Israel entendieron esto, sí estaban confundidos. ¿Cómo Dios nos había dado una victoria espectacular y sobrenatural y ahora nos estaba entregando en manos de nuestros enemigos? Ahora nos estaba impidiendo continuar adelante, ya que Él les había dicho, ve que te he entregado al pueblo. ¿Sí? Fíjense bien,
Los ancianos se presentaron ante Dios para recibir sus instrucciones, pero con gran humildad y dolor. Dios nos va a humillar, hermanos. Dios nos va a llevar a reconocer si es necesario a tocar fondo para que despertemos y volteemos para arriba con humildad y con gran humildad y dolor. Si esto es la manera como Dios lo va a hacer en nosotros, Él nos va a llevar a presentarnos delante de Él de esta manera. Por eso la Escritura dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mi hermano, cuando nuestras vidas se desmoronan, nosotros también debemos acudir a Dios en busca de ayuda y dirección, al igual que Josué y los ancianos. Debemos humillarnos para poder oír las palabras de Dios. ¿Sabe? Cuando Josué contendió con Dios, cuando Josué le reclamó al Señor, hay algo, hay algo que es muy esencial. José fue honesto con Dios. Josué le abrió su corazón al Señor. Es uno de los consejos que yo comúnmente, y gracias a mi experiencia personal, yo le doy a los hermanos en el Cerezo. Cuando entres al lugar secreto, el que mira en lo secreto te va a recompensar en la luz si eres honesto, si le hablas claro, en tu intimidad. Dios quiere la verdad, Él la sabe, Él conoce todo, absolutamente todo de ti. A Dios no le puedes maquillar algo, a Dios no le puedes decir, es que esto me dio como para que me la crea. No, con Dios hay que ser honestos, con Dios hay que ser sinceros, ¿no? Con Dios hay que hablarle al bravazo, perdón por la palabra, pero al bravazo, mis hermanos, la neta, porque Él la conoce. Él necesita que nosotros tal cual sean las cosas, Señor. Yo, sabe, esto es una dinámica que gracias al Señor la tengo. Pero por lo regular, cuando yo viajo, que es bien seguido, y hay lugares donde no hay señal, yo me voy hablando con Dios. No oigo música, no oigo nada, pues yo me voy hablando con Dios. Y ahí le abro mi corazón. Ahí le desgarro mi corazón, Señor, dice esto, 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 por esto, tal cual. ¿Sabes? Yo creo que eso funciona porque me ha dado paz. Dios necesita que seamos honestos con Él. Por eso, al igual que Josué y los ancianos, debemos humillarnos para poder oír las palabras de Dios. Fíjate bien, mi hermano, la primera vez que Josué salió contra Ai, no consultó a Dios, sino que confió en la fuerza de su ejército para derrotar a la pequeña ciudad. Fue después de la derrota que el pueblo se volvió a Dios y le preguntó qué había pasado. Y muy a menudo, erróneamente, ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades y fuerzas, sobre todo cuando la tarea por delante nos parece fácil. Sí, pues muchas veces no creemos necesario orar. Esto yo lo controlo. Cuando Dios le dijo a Josué que fuera ahí era una ciudad que estaba situada a 18 kilómetros de Jericó. Esa era la cercanía que tenía ese pueblo. Pero cuando Dios le dice a Josué que vaya a derrotar ese pueblo, Josué no busca la dirección de Dios. Solamente cuando ya se ven derrotados, se ven perdidos todos, ¿verdad? Y, ay, ¿por qué nos haces esto? Mejor, ¿no se les parece familiar? ¿Qué le decía el pueblo de Israel a Moisés cuando estaban ahí frente al mar, ¿verdad? Y volteaban y veían el humo que salía de la tierra, de que ahí venían los enemigos. ¿Para qué nos acaban? Nosotros nos van a matar aquí, nos hubieras dejado allá siquiera, nos habían enterrado con nuestros padres y puras de esas, ¿no? Fue después de la derrota, mi hermano, que el pueblo se volvió a Dios y le preguntó qué había pasado. Acudimos a Dios solamente cuando los obstáculos nos parecen demasiado grandes. Sin embargo, la verdad es que solo Dios sabe lo que tenemos por delante. Consultar a Dios incluso cuando todo va bien puede salvarnos de cometer errores graves o malas decisiones.
Por eso la oración de Josué, de un hombre que tiene miedo y está confundido. Josué expresó verdaderos sentimientos a Dios, le expresó sus verdaderos sentimientos a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Si usted no le confiesa sus necesidades a Dios, no está tomando en cuenta al único que realmente le puede ayudar. Por eso que Dios desea oraciones sinceras y quiere que le exprese sus verdaderos sentimientos. Esa es la comunión. Una comunión es una comunicación. Una relación es una comunión. Por eso nosotros no cambiamos de religión, solamente cambiamos nuestra manera de acercarnos a Dios a través de una comunión con Él. Y una comunión con Él es una relación de dos. Es una relación donde Él habla y yo escucho, yo hablo y Él escucha, donde los dos tenemos entendimiento, tenemos un raciocinio, tenemos un acuerdo. Eso es una relación. Nosotros debemos estar de acuerdo con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios y ser agradecidos porque estamos haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Por eso decíamos el miércoles, ¿no? La Escritura dice claramente con relación a la voluntad de Dios, ser agradecidos en todo, apartarnos de fornicación, ¿no? Si padecemos por hacer el bien, pues esa es la voluntad de Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, vamos al versículo 12 aquí del capítulo 10, del capítulo 7, perdón, el versículo 12. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dice que Jehová le dijo a Josué, levántate en el verso 10, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, aún en lo oculto. Dios conoce todo, absolutamente todo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué trajo juicio sobre toda la nación el pecado de Acán? Aunque la falla fue de un solo hombre, aquí hay algo. Dios lo vio como una desobediencia nacional a una ley nacional. Dios quería que toda la nación estuviera comprometida a la tarea por cumplir. ¿Cuál era la tarea que tenía el pueblo de Israel por cumplir? ¿Qué era lo que Dios quería que toda la nación estuviera en un mismo sentir, de un solo ánimo, que estuvieran comprometidos con Él para realizar esta tarea, conquistar la tierra? El objetivo principal y específico de Dios para el pueblo de Israel en ese momento era conquistar la tierra. Y no podía haber fallas. No podía haber que, es que aquel se le salió de las manos. No, 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 no. Aquí se trataba de que todos estuvieran en el mismo equipo. Por eso fíjate la importancia de nosotros como cuerpo de Cristo y a Jesús como cabeza del cuerpo, ¿no? Todos somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Dice que algunos débiles, otros más fuertes, otros decorosos, otros indecorosos, diferentes, pero todos importantes y necesarios dentro del cuerpo, porque somos un equipo. Y cuando el equipo no está bien conformado y no está accionando como debe de ser correctamente, entonces hay fallas, entonces se quebra, hay fisuras. Por eso es que Dios quería que toda la nación estuviera comprometida por la tarea por cumplir, que era conquistar la tierra. Por eso cuando una persona falló, todos fallaron. Si el pecado de Acán no se castigaba, el resto del pueblo podía comenzar un saqueo general. La nación entera tenía que hacerse responsable de prevenir este tipo de desobediencia, mi hermano.
Por eso como cristianos hoy tenemos la responsabilidad de orar e interceder por el país, por el mundo entero, por una nación, por nuestras familias. Pero tenemos que hacerlo en global, tenemos que hacerlo todos, es necesario. Porque por un pecado, la desobediencia de uno, pasó el pecado a todos los hombres. Esto es Adán. Y por la obediencia de uno, pasó la salvación a todos los hombres. Esto es Jesús. Entonces, fíjate cómo tiene importancia uno solo. Dentro del liderazgo, mis hermanos, cuando un líder falla, revienta a todo el pueblo. El efecto dominó. Por eso los que estamos al frente tenemos que entender la responsabilidad y el compromiso tan grande que tenemos con Dios de dar buen ejemplo a la grey, de presentarnos delante de la gente lo mejor que podamos, sin mancha ni arruga, porque el mundo nos lee. Nosotros somos la Biblia que el mundo lee. El mundo no ve la Biblia en Corintios, en Romanos, no, el mundo es, mira, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Por eso muchos no quieren nada con Dios, porque ven personas que fallamos y que damos mal ejemplo. Entonces, pues, ¿quién quiere eso? Nosotros somos la Biblia que el mundo ve, mi hermano. Por eso en segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de todos sus caminos, de sus malos caminos, se arrepienten, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y un día me quedé pensando, dije, ¿que la tierra está enferma? Sí, por causa del pecado. El pecado desenfrenado ha desvirtuado a esta tierra, a este mundo. Vivimos en un mundo que está colapsando, un mundo que es como un barco que se está hundiendo y que es imposible mantenerlo a flote. El pecado de Acán no fue que se quedó con parte del botín, sino su desobediencia al mandamiento de Dios de destruir todo lo que había en Jericó. Por eso fíjate que cuando Dios demanda de nosotros una entrega total, Él está demandando, entrégame todo, suéltalo todo, no te quedes con nada. Si le vas a dejar entrar al Señor a tu casa, dale también las llaves de la cocina, de la bodega. Si tienes sótano, también dale la llave del sótano. Déjalo que entre libremente y se pasee por tu hogar, por tu habitación. No podemos darle, ¿sabes qué? Todo es tuyo, pero ahí no entres. No podemos hacerlo así. Dios dio un mandato explícito de destruir todo lo que había en Jericó. Y Acán pecó al ser indiferente ante la maldad e idolatría de la ciudad. En 1 Juan 2:15, mi hermano, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entre otros, ¿no? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La indiferencia ante la maldad y la idolatría de la ciudad, nosotros debemos ser indiferentes. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros, hermanos, debemos odiar el pecado. No debemos de ser consentidores, no debemos de ser permisivos. Por eso la Escritura dice, considérate muerto al pecado, porque un muerto ya no acciona. Y nos lo dice de una manera correcta, ¿eh? Considérate, porque no estás muerto, pero considérate como si estuvieras muerto. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 lo dice, ¿no? Ya como una afirmación, con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al igual que con Acán, nuestras acciones afectan a muchas personas y no solamente a nosotros, mi hermano. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 1, Jehová le dijo a Josué, segunda vez, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Sabe? Después de que Israel quedó limpio del pecado de Acán, Josué se preparó para atacar nuevamente ahí, pero esta vez para ganar. Josué había aprendido unas lecciones que nosotros también podemos aplicar a nuestra vida. La primera es muy importante. Aquí en el capítulo 7, en el verso 19. Nada más lo voy a retomar para que veas cuál es la razón. Entonces Josué dijo: Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Mi hermano, confiese sus pecados cuando Dios se los revele. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros podemos y de pronto pasar por alto es decir, no, es que mi Dios no me mostró. Ay, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Dios sí nos muestra una desobediencia, sí nos muestra las cosas que a Él no le agradan. Que nos hagamos sorditos es otra cosa, o que no queramos atender la indicación es otra cosa, pero sí lo hace. Por eso dice que Josué le dijo: ay, amigo mío, declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. ¿Y qué dice Acán? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, hasta que lo descubrieron. Antes de que te descubran, mi hermano, ponte a cuentas con Dios. Primera de Juan 1:9 nos da una dinámica que no falla, que si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y es justo, dice que Dios nos perdona el pecado y nos limpia de toda maldad. Yo lo llamo dinámica porque no falla. Es una manera de restablecer tu comunión con Dios. Una vez que pecaste y que quedaste separado de Dios, pues ponte a cuentas, dale vuelta a la página, mantente en fe, busca la dirección de Dios con arrepentimiento genuino, con el deseo de no volver a pecar, y vas a encontrar la fidelidad de Dios, porque Él dice que Él perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Cada vez que peque, mi hermano, arrepiéntase y busque el poder de Dios. Las lecciones que aprendemos a través de nuestras faltas nos pueden ayudar a saber qué hacer si la misma situación se nos presenta nuevamente. Dios desea perdonarnos, fortalecernos, y la única manera de fracasar es si nos damos por vencidos. La única manera de fracasar es si nos damos por vencidos. Dios desea perdonarnos y fortalecernos. Aquí se trata de demostrar cómo respondemos a la tentación que se nos presenta por segunda y tercera vez. Cómo reaccionamos como personas, ¿sí? Cuando Israel eliminó el pecado de su comunidad, los resultados fueron muy diferentes. Si ves en el versículo 1, aquí en el capítulo 8, Dios les dio palabras de aliento. No temas ni desmayes. Tuvieron la presencia de Dios en la batalla, ¿verdad? Yo he entregado en tu mano al rey de ella, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Recibieron la dirección de Dios y la promesa de la victoria en el verso 2. Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos, sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Tuvieron permiso de quedarse con el botín y con los animales que recuperaron de la batalla. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo recibió bendiciones cuando eliminó su pecado. Y hoy en día, mis hermanos, usted y yo también recibiremos bendiciones cuando se aparte o cuando nos apartemos del pecado y sigamos de todo corazón el plan de Dios. Ahora, ¿por qué permitió Dios que los israelitas se quedaran con el botín
y con los animales en esta oportunidad. Sí, porque la primera vez en Jericó les dijo, no tomes nada, tema, destrúyelo todo. Pero ahora les está diciendo, quédense con todo lo que puedan, agarren lo mejorcito, ¿sí? Las leyes de Israel acerca del botín de guerra distinguían dos situaciones. Primero, las ciudades como Jericó, que estaban bajo el juicio de Dios para destrucción total, en el caso de Jericó por su juicio por la idolatría, no podían ser saqueados. En Deuteronomio 20, del 16 al 18, lo vimos hace ratito. Nada más lo voy a retomar un poquito aquí. Dice, de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Etel, al Amorreo, al Hananeo, al Fereceo y todos los feos. Dice, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahí está la razón clara. Dios no quería que el pueblo trajera nada que les recordara una adoración pagana. El pueblo de Dios tenía que mantenerse santo y apartado de toda influencia de idolatría. Ahora, la segunda cosa es que distribuir el botín obtenido de ciudades que no estaban bajo este tipo de juicio era una costumbre, era común, ¿sí? Era muy común en la guerra, porque de esta manera el ejército de las naciones se proveían de alimentos, rebaños, armamentos necesarios para subsistir en tiempos de guerra. Ahí no estaba bajo el juicio de destrucción total. Es por eso que a los israelitas se les permitió saquear la ciudad, debido a que los soldados no se les pagaba. El botín era parte de su incentivo y de su recompensa por ir a la guerra. Ahora, debemos depender de Dios con una obediencia absoluta para estar seguros de la victoria que Él nos ha prometido. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta esto, mis amados hermanos. Debemos depender de Dios con una obediencia absoluta para tener la seguridad de la victoria que Él nos ha prometido. Eso siempre Dios lo va a trabajar en nosotros, ¿no? Siempre va a demandar de nosotros, saca todo lo que no está bien ahí. Pablo dice, mirad bien, que nos demos una mirada hacia adentro, como un autoexamen, a ver si estamos bien, si no hay algo ahí que estorbe, ¿no? Que estemos seguros si en verdad Cristo está en nuestro corazón, si de verdad somos nacidos de nuevo, si en verdad ya nos hemos arrepentido de todo corazón de las prácticas paganas, idólatras, inmundas que llevábamos a cabo. Eso es algo que Dios demanda de nosotros constantemente, un autoexamen. Cada uno de nosotros sabemos lo que trae en el costal, mis hermanos. Yo voy a cerrar aquí en el versículo 18, voy a seguirle ya para cerrar, mis hermanos. Dice entonces, capítulo 8, verso 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo le entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego a él, alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados. Y sí, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapara, pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. El Señor le entregó la ciudad a Josué. La derrota de ayer se convirtió en la victoria de hoy. Unos que nos habían vencido ayer, hoy nosotros somos sus vencedores. Aquella cosa que me había detenido, que me había paralizado, que me había atemorizado,
hoy es historia. ¿Sí? Sí, me estoy dando a entender. La derrota de ayer se convirtió en la victoria de hoy. El Señor le entregó la ciudad a Josué. Una vez que el problema del pecado ha sido resuelto, nos espera el perdón y la victoria. Cuando tenemos la dirección de Dios, no hay por qué estar desanimados y cargados de culpa. No importa lo grande que haya sido la derrota a causa del pecado. Debemos renovar nuestras fuerzas para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso, en el verso 30 y 31, mis hermanos, y con esto cierro, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Para que el altar fuera santo, debía constituirse con piedras sin labrar. En Éxodo 20:25 hay una referencia aquí con relación a esto. Lo voy a leer para que veamos por qué está hablando de esas piedras sin labrar. En Éxodo 20:25 dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Aquí lo más probable, mi hermano, es que esto impediría que la gente rindiera culto a los altares como si fueran ídolos o veneraran la destreza de los artesanos en vez de las grandes obras de Dios. Dios no quería que le metieran mano a esas piedras para que el hombre no dijera, hoy es que el altar quedó precioso porque así lo hice, me esmeré. Dios nunca va a buscar la gloria de los hombres. Dios quiere toda la gloria para Él, no que los hombres nos quedamos con su gloria. Y en el verso 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Saben, hermano? Lo más probable que Josué haya copiado los 10 mandamientos en las piedras que están en Éxodo 20, porque estos formaban la base de todas las leyes de Dios y siguen siendo relevantes el día de hoy. Ahora, aquí en el versículo 33 dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Saben, mi hermano? Este era un llamado a integrar la palabra de Dios a la vida diaria para garantizar el éxito verdadero. Un éxito no basado en el mundo, sino en la obediencia a Dios. Meditar de día y de noche, hablar la palabra y actuar conforme a ella, calma el espíritu, transforma el corazón y asegura prosperidad espiritual. La meditación constante de día y de noche implica convertir la palabra en el filtro a través del cual pensamos y vivimos y no un estudio ocasional. ¿Sabe la importancia de verdad que tiene que las Sagradas Escrituras nosotros las memoricemos, las estemos constantemente estudiando, leyendo, releyendo, aprendiendo, memorizando, guardando? Simplemente por algo que es muy importante, mi hermano. A Josué en el capítulo 1, en el verso 8, le dice, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que procures poner por obra todas las palabras que están escritas en el libro de la ley y cumplirlas para que todo te salga bien. Lo estoy parafraseando, ¿no? Más o menos algo así va. En el Salmo 1, el rey David en el verso 2 dice,
que meditemos en la ley de día y de noche y seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. A lo que voy es que si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, dice que seremos como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Y lo que es mejor, dice que todo lo que haga o lo que hagamos será prosperado. Por eso es que este es un llamado a integrar la palabra de Dios en la vida diaria. Eso garantiza el éxito verdadero, mi hermano. La obediencia a Dios. Meditar en ella de día y de noche es poner un pensamiento en la cabeza. Tener un pensamiento aquí de la palabra de Dios aquí en la cabeza. Pensarlo, meditarlo en el día y en la noche. ¿Para qué? Para hablar y actuar conforme a ella. Y esto trae resultados hermosos. Transforma el corazón y asegura una prosperidad espiritual. Por eso el punto clave es la reflexión. Medita de día y de noche. Esto implica convertir la palabra en el filtro a través del cual pensamos y vivimos y no a un estudio ocasional. ¿Sabes? Cuando tienes el archivo lleno de la palabra de Dios, cuando alguien viene y te hace una pregunta, Dios te da textos de la Escritura. Dios siempre te va a filtrar todo lo que vives, todo lo que piensas, todo lo que escuchas a través de las Sagradas Escrituras. Esto es la continuidad, la comunión, esta es la relación con Dios. La boca y la acción. La obediencia sigue a la meditación porque la reflexión interna debe traducirse en acciones prácticas y palabras que reflejen a Dios. O sea, hermanos, se nos debe notar que somos personas que estudiamos la palabra de Dios. Debemos reflejar lo que tenemos en el interior con nuestras vidas, con nuestras acciones. ¿Sí? Dios envió a Israel a una ofensiva contra una ciudad malvada. ¿Acaso nuestra fe es siempre ofensiva o solo nos enfrentamos al enemigo a la defensiva? La Biblia deja en claro que estamos envueltos en una batalla espiritual entre el bien y el mal. Está en Efesios capítulo 6, verso 12, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra un ejército bien constituido del diablo y sus demonios, de Satanás y sus demonios. ¿De acuerdo? Estas piedras en Josué es renovar el pacto escribiendo la ley en piedras. Josué la leyó en voz alta y hizo que el pueblo respondiera con obediencia, porque este acto afirma que la palabra de Dios es fundamental para su identidad, guía y bendición. Si identificamos las fortalezas y las debilidades, al igual que Josué envió espías a reconocer la ciudad, ¿no? Un líder debe conocer a su comunidad y entender sus necesidades y debilidades. Dios le dijo a Josué cómo crear un plan estratégico, cómo crear un plan de acción. Y Josué diseñó una estrategia para conquistar una ciudad, exactamente como lo debe hacer un líder. Un líder debe crear un plan para alcanzar a la comunidad y satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Aquí está claro, la creatividad efectiva de Josué combina la dependencia total de Dios, oración y obediencia. Con el uso inteligente de la estrategia y la psicología, la planificación para lograr la victoria. Entonces, el capítulo 8 del libro de Josué destaca un uso magisterial de la creatividad estratégica y la obediencia para convertir una derrota previa en una victoria contundente. Tras la corrección del pecado en el campamento, Dios guía a Josué a planificar una táctica militar basada en la estrategia y no solo en la fuerza bruta, demostrando que la creatividad bajo la dirección de Dios es clave para superar obstáculos. Amén. Entonces, la palabra de Dios debemos leerla, debemos aprenderla, debemos guardarla y enseñarla a nuestros hijos, enseñarla a nuestros condescendientes. Si algo queremos hacer, es que tenemos que hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Dice que Josué les habló las bendiciones y las maldiciones.
Ahí están en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para poner por obra todos sus mandamientos que hoy te prescribo, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero acontecerá que si no obedecieres atentamente la voz de Dios que hoy te prescribo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y con esto cierro, hermanos. La bendición y la maldición causan una fuerza. ¿Cuál es la causa? Obediencia o desobediencia. ¿Cuál es la fuerza? Te alcanzará. Si obedeces, te alcanza la bendición, y si desobedeces, te alcanza la maldición. Amén. Muchas gracias, César. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.